Estimados amigos y hermanos, un placer estar con ustedes nuevamente para continuar esta semana con el estudio bíblico correspondiente a este día miércoles. Queremos compartir con ustedes el estudio de las Sagradas Escrituras. La semana pasada estuvimos mirando en el capítulo 10 del libro de Ezequiel, que es donde está pensado la escritura para nosotros hoy en este tiempo, este estudio que estamos haciendo, y que nos hablaba de cómo la gloria de Dios se retiraba de aquel lugar, del templo, y por lo tanto la presencia de Dios, cuando hablamos de la gloria de Dios estamos hablando de la presencia de Dios que se manifiesta poderosamente en la vida del pueblo de Israel en este caso, o de la iglesia en este tiempo que nosotros nos toca vivir. Por lo tanto, ahí encontramos esa clara expresión, cómo la gloria de Dios se retira. Ahora en el capítulo 11 vamos a hablar acerca de este alejamiento de la gloria de Dios, pero también vamos a hablar de cómo Dios, en su infinita misericordia, promete para Israel un nuevo pacto, hacer un nuevo acuerdo, ¿no? Eso es un pacto. Por lo tanto, vamos a orar para dar inicio de esta manera a nuestro estudio de la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos que tú abras nuestro entendimiento en este día y que lo que hagamos, que lo que hablemos, que lo que digamos, Señor, a través de este estudio, Señor, sea agradable para ti. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos y alabamos tu precioso nombre. Amén y amén. Bueno, entonces, como les decía, vamos a hablar de este capítulo 11 que nos habla sobre la partida del pueblo de Israel, de la gloria de Dios y la promesa de un nuevo pacto. Y en el texto, vamos a leer el texto, capítulo 11, voy a leer los primeros textos de este capítulo 11 y dice así, del 1 al 4. El Espíritu me elevó y me llevó por la puerta oriental de la casa de Jehová, la cual mira hacia el oriente. Y he aquí, a la entrada de la puerta, 25 hombres, entre los cuales vi a Jaazanías, hijo de Azur, y a Pelatías, hijo de Benaía, principales del pueblo. Y me dijo: Hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad y dan en esta ciudad mal consejo, los cuales dicen: no será tan pronto, edifiquemos casa, esta será la olla y nosotros la carne. Por tanto, profetiza contra ellos, profetiza, hijo de hombre. En estos textos encontramos varias cosas. La primera de ellas que nosotros encontramos tiene que ver con lo que menciona cuando dice que el Espíritu de Jehová me elevó. Recuerde usted que el profeta está en Babilonia y que el Espíritu del Señor le llevó hasta Jerusalén, hasta el templo. Y por lo tanto, esta es la continuación de esa visión que parte en el capítulo 8. Y que, aunque él permanece físicamente en Babilonia, pero Dios le da entonces esta visión de la corrupción moral, espiritual, humana, diría yo, ¿no es cierto?, de Jerusalén, y cómo Dios responde a ese hecho. Y por un lado está el juicio de Dios, de la partida de la gloria de Dios del templo, pero no solo del templo, sino la partida de la gloria de Dios de la ciudad misma. Y ahí es donde nosotros tenemos que ir prestando atención. Ahora, esta puerta oriental que se nos presenta, que aparece aquí como la representación visible de la gloria de Dios que se da allí, ¿no es cierto?, en su ir lejos, abandonar, salir desde el lugar santísimo. Fíjense que en el texto 19 del capítulo 10 decía lo siguiente: y alzando los querubines sus alas se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellas y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria del Dios de Israel estaba por encima de ellos. Eso dice el capítulo 10 que vimos la semana pasada. Allí estaba la gloria de Dios. A la puerta dice el texto que habían 25 hombres. Un grupo de estos hombres que se mencionan previamente en el capítulo 8, por ejemplo, de Ezequiel, y que estaban dando
espalda al templo, pero que adoraban al sol, mientras, juntamente con eso, miraban hacia la puerta oriental del templo. Entonces, y ve en esta visión el profeta Ezequiel a estas dos personas, Jaazanías y Pelatías, que estaban entre estos 25 hombres. Este Jaazanías mencionado aquí parece ser distinto al que aparece en el capítulo 8. ¿Por qué razón decimos esto? Lo decimos porque el papá que él tiene es distinto, no es la misma persona, es un padre diferente. Entonces, cuando nosotros miramos este hecho de Jaazanías, estamos pensando en otra persona. Ahora, estos hombres son los que maquinan perversidad y dan a esta ciudad consejo, pero un consejo que no es el consejo agradable a Dios, que no es el consejo que Dios desea que su pueblo reciba, que no es el consejo que resulta de la relación del hombre con Dios. No es ese consejo. Entonces, aunque estos dos, tanto Jaazanías como Pelatías, eran personas preponderantes en el grupo, sin embargo, eran líderes malvados. Y el texto así lo trata. Y transmiten un mensaje que tenemos que prestar atención, que es el mensaje que la gente también transmite hoy, en nuestro tiempo, y que lo ha transmitido, yo diría, desde los inicios de la predicación de Jesús, en este tono, en este sentido. Y ellos dicen, no será tan pronto, estas cosas podrían ocurrir, pero no todavía. Entonces, construyamos casas, ¿no? Y ese parece ser el contenido, este mensaje perturbador, este mensaje que no viene de Dios, este mensaje tergiversado de la palabra de Dios, de la experiencia con Dios, hace que ellos comiencen a decir, construyamos, hagamos casas, es decir, a nuestra manera, a nuestro ser. Un poco o bastante es lo que ocurre en nuestra sociedad hoy día. Cuando nosotros miramos nuestra sociedad, nos damos cuenta que esta sociedad es una sociedad que construye un mundo de acuerdo a sus propias perspectivas y de acuerdo a sus propias expectativas incluso, ¿no? Es decir, un mundo que le acomode, un mundo que le agrade. La gente, amigos, está buscando un lugar donde satisfagan sus necesidades, lo que ellos ya determinaron. Ojalá ellos ir a una iglesia donde sean tan liberales como lo que ellos piensan, porque eso ayudará en su propia experiencia de acuerdo a lo que ellos mismos están pensando. Entonces, no es tan simple aquello, sino que es realmente notorio e importante que nosotros podamos meditar en aquello. Entonces, estos hombres, este Jaazanías y Pelatías, son aquellos que transmiten un mensaje de perversidad, un mensaje perverso, tergiversan la verdad de Dios. La Biblia nos habla, dice que en los postreros tiempos los hombres cambiarán las cosas, cambiarán las costumbres de los hombres, ¿no? Los hombres se dormirán con hombres, las mujeres con mujeres, etcétera, etcétera. Lo que pasa en nuestra sociedad hoy día. Cambiarán el uso normal de las cosas, se apartarán de la verdad. Ese mensaje de perversidad es el mensaje que transmiten estos personeros o estos personajes como Jaazanías y Pelatías. Y estos 25 hombres, en esta adoración al sol, busquemos la libertad, busquemos ser libres, busquemos construir un mundo conforme a nuestro propio capricho, a nuestra propia idea de las cosas, a nuestro propio sentir de todas las cosas. No lo hagamos de acuerdo a lo que otros piensan, sino hagámoslo de acuerdo a lo que nosotros creemos y de acuerdo a lo que nosotros creemos y esperamos. Por lo tanto, así debe marchar nuestra sociedad hoy día, así debe marchar nuestro mundo y así marcha el mundo de hoy, lejos de Dios. Por lo tanto, no es
no sería extraño, ¿no?, que la gloria de Dios se aleje. Entonces, es importante esto. No será tan pronto. La gente dice hoy día también lo mismo. No, pero si esto se viene hablando hace tantos años, desde que Jesús estaba. Por lo tanto, esto no va a ser tan luego, no va a ser ahora, ¿no? Eso es una absurda presunción, creer que tienen el mensaje correcto cuando lo que transmiten es perversidad, ¿no? Y transmiten una perversidad que se da solamente entre ellos. Entonces parece ser que confiaban de una manera, a ver, diríamos, desafiante incluso, y creyendo que en Jerusalén, en la ciudad de Dios, ellos estarían a salvos. A pesar de la profecía de Jeremías incluso, antes y ahora la de Ezequiel. Ellos sienten, ellos piensan, ellos creen que saldrán libres de todo esto. Por lo tanto, tranquilos. El mundo es mundo. O como se dice, ¿no es cierto?, comamos y bebamos que mañana moriremos. Amigos, hay que prestar atención a la palabra del Señor. Por otro lado, esta expresión no será tan pronto, podría incluso uno plantearla como una pregunta. ¿No es tiempo de construir casas? ¿No es tiempo de estar quietos? ¿No es tiempo de estar tranquilos? ¿No? Estas cosas no están pasando, ni van a pasar. Cuando miramos nuestro mundo, cuando miramos el descalabro climático que existe hoy día, nos damos cuenta que el mundo cada vez se autodestruye, se autoelimina, se autoconsume, ¿no? Así es que ellos estarían salvos, sentían ellos, de esta amenaza babilónica. Es como si nosotros pensáramos que este sol, que este tiempo, por ejemplo, ha sido este calor abrasador, por ejemplo, en Brasil, y en otros lugares la lluvia, en Brasil hasta 58 grados, 60 grados de calor. Amigos, esto es escalofriante. Esto debe llamar nuestra atención, ¿no? Por eso que ellos dicen, ¿no será tiempo de que edifiquemos casa? ¿No será tiempo de que estemos tranquilos? ¿No? ¿Para qué preocuparnos? Estas cosas que el profeta está diciendo no van a ocurrir todavía. Tranquilos, ¿no? Así como cuando hablan de esta olla, ¿no es cierto? Dice, esta será la olla y nosotros la carne. Es como cuando la carne, cuando usted la coloca en una olla y la tapa, la carne está a salvo de que alguien la tome, la saque, ¿no es cierto? Pero, si no hay preocupación por esa carne y si usted la pone en el fuego, se puede consumir. Y ese es el tema. Cuando ellos sientan y crean que hay seguridad para ellos, simplemente no la habrá, no la encontrarán. Entonces, este sentimiento de confianza que ellos expresan en que todo estará bien, y si pensáramos que este hecho de construir casa llevaría a una ignorancia, ¿no es cierto?, de la invasión babilónica que vendría, ellos están muy lejos de eso. La ciudad sería, en realidad, alrededor de ellos, dicen algunos, como un caldero, como una olla hirviendo, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿por qué? Porque ellos estaban despreciando el mensaje del profeta de Dios. Ellos estaban confiando más en su propio poder, en sus propias fuerzas, más que en escuchar al profeta de Dios. Tenemos que, hermanos, amigos, prestar atención al consejo de Dios. Tenemos que prestar atención a la palabra de Dios, ¿no? Ellos se sienten como personas especiales. Esto no va a ocurrir, esto no va a pasar, ¿no? Simplemente no va a ocurrir. Ahora, los textos 5 y 6 de este pasaje bíblico del capítulo 11 dice: habéis multiplicado vuestros muertos en esta ciudad
y habéis llenado de muertos sus calles. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, vuestros muertos que habéis puesto en medio de ella, ellos son la carne y ella es la olla, mas yo os sacaré a vosotros de en medio de ella. Fíjense ustedes, dice, ustedes han creado cosas malas, y el texto 5, ¿no es cierto?, que también nos habla acerca de esta consecuencia de ellos, dice, y vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo, di, así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido, ¿no? Las cosas que suben, ¿no? Así ha dicho Jehová. Cuidado, cuidado casa de Israel, ¿no? Yo he entendido esto, Dios les está diciendo, yo conozco las acciones de ustedes, yo sé lo que ustedes piensan. Yo predicaba este domingo en la congregación, ¿no es cierto?, ¿a dónde huiré de tu espíritu? Y cuando pensamos en el Espíritu Santo de Dios y nos damos cuenta todo lo que el Espíritu Santo de Dios es, nos preguntamos entonces, ¿a dónde huiremos de ese Espíritu de Dios? Dios conoce no solo los pensamientos de ellos, no solo las acciones, sino todo lo que ellos piensan, todo lo que ellos maquinan, no solo de los líderes, sino también del pueblo de Jerusalén. Entonces, todo lo que ha subido, lo que suben, ¿no es cierto? Todo lo que ustedes, yo los conozco, yo sé quiénes son. Ustedes han multiplicado la maldad en esta ciudad. Ustedes son los culpables. Ustedes son los que han traído maldad a esta ciudad. Amigos, en nuestro siglo, la sociedad sin Dios tendrá que dar cuenta de cómo han maquinado, cómo están dispuestos a matar a seres inocentes como un niño concebido en el vientre de su madre. Están más dispuestos a matar que a la vida. ¿No? Yo conozco todo eso, dice Dios. Ustedes han multiplicado vuestros muertos, ¿no? Ustedes son responsables, por lo tanto, no escaparán del juicio que viene. No van a escapar porque son responsables de eso. Así es que el juicio de Dios es la respuesta, es la consecuencia, ¿no es cierto?, a su constante apartarse de Dios, a su constante estar lejos de Dios, ¿no? Eso es lo que va a pasar. Ahora, los textos 7 al 10 dice, la disciplina de Dios para Israel no termina. No, la disciplina de Dios no termina, por eso que dice los textos. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Vuestros muertos que habéis puesto en medio de ella, ellos son la carne y ella es la olla, mas yo os sacaré a vosotros de en medio de ella. Espada habéis temido y espada traeré a vosotros, dice Jehová el Señor. Yo sacaré de en medio de ella y os entregaré en manos de extraños y haré juicios entre vosotros. A espada caeréis en los límites de Israel, os juzgaréis y sabréis que yo soy Jehová. Fíjense lo que le está diciendo el profeta. Ustedes son la carne. Ustedes que se sienten seguros en esta olla, en esta ciudad, en este Jerusalén. Ustedes que me desafían con sus actos. Ustedes que actúan perversamente. Ustedes que entregan un mensaje tergiversado, malvado, perverso de lo que es la palabra, de lo que yo les he entregado, de lo que yo les he dado. Ustedes que hacen todo esto no van a estar protegidos en esta ciudad. Serán cocinados, calcinados, serán acabados, serán devorados, porque caerán a espada. Eso es lo que está diciendo el texto. Entonces, estas mismas palabras que transmiten son réplicas de lo que ellos mismos forjaron en su lengua al decirla, al profanar el nombre de Dios. Jerusalén no sería esta vasija, ¿no?, que los cuida, que los protege, que les da seguridad. Ya Dios no está ahí, porque la gloria de Dios se ha ido, porque la gloria de Dios se marcha del lugar donde ellos están y los acabará
y los terminará porque ellos han sido malvados y perversos. Ahora bien, dice, pero yo los sacaré del medio de ella. Aquí viene la promesa de Dios. Aquí viene la misericordia de Dios. Aquí viene el amor de Dios. Ese amor de Dios que se refleja en cada una de las acciones de Dios en favor de los hombres. Si bien es cierto, este Dios de amor es como dice la palabra de Dios, es también fuego consumidor. No puede estar contento con nuestras acciones. Se revela en su ser, en su naturaleza santa. No puede contener el pecado de los hombres. Pero yo, dice, quiero prometerles que los sacaré. Aunque lo que va a ocurrir, aunque la mortandad que va a haber en Israel es grande, yo quiero decirles que los libraré. La historia, el pueblo de Israel no terminaría sin la benevolencia de Dios. La historia de Israel no termina con la conquista de los babilonios. Es el pueblo de Dios. Y por lo tanto Dios hará con ellos cosas maravillosas. Ahora, simplemente al margen, y permítanme un pequeño paréntesis aquí, para motivarlos al estudio. Hay una diferencia entre el pueblo de Israel del Antiguo Testamento y el Estado de Israel hoy. No nos confundamos. El Estado de Israel hoy es un Estado laico, es una nación que lucha por sus propios intereses. El Israel espiritual es el que Dios protege y vendrá a buscar. Por eso que nos dice a nosotros, ustedes han sido injertados. Ustedes que no eran pueblo, dice, ahora son pueblo de Dios. Ustedes que antes no existían como pueblo, ahora existen, ahora son parte, ¿no? El mismo Jeremías dice, Dios ha hecho un pacto con la casa de Israel. Ya no escribiré mis leyes en piedras, en tablas, no escribiré mis leyes en Biblias, escribiré mis leyes en el corazón de ellos, en su mente, ahí las dejaré grabadas para que las recuerden. Yo haré un nuevo pueblo, y ese pueblo es el pueblo espiritual. Por lo tanto, cerrando el paréntesis, por favor dediquen tiempo a estudiar. No es lo mismo el Estado de Israel hoy y el Israel de Dios. Así es que Israel, el pueblo de Dios, no se acaba por la conquista babilónica. Dios tenía un plan con ellos. Yo los voy a sacar, dice. Los voy a sacar de Jerusalén. Pero durante un tiempo los entregaré en manos de extraños. Dios iba a enviar a muchos al exilio. Sin embargo, Dios no los dejaría. Dios no va a dejar nunca a su pueblo, amigos. Dios no va a dejar nunca a sus hijos. Dios siempre estará con nosotros. Ahora, los textos 11 y 12 dicen lo siguiente. Fíjense lo que dice para nosotros. El juicio de Dios, ¿cómo se va a extender? Dice, la ciudad no será por olla, ni vosotros seréis en medio de ella la carne. En los límites de Israel os juzgaré, y sabréis que yo soy Jehová, porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos, sino según la costumbre de las naciones que os rodean, habéis hecho. No se quedarán aquí. No se quedarán aquí. Jerusalén no es para ustedes la protección. Y se darán cuenta que yo soy Jehová. ¿No? Se darán cuenta. Pero después de eso, Él se revelaría a su pueblo. Una vez más,
como ocurre con nosotros hoy día, cuando pecamos, cuando le fallamos al Señor, llega a nosotros otra vez la bondad, la misericordia de Dios para nuestra vida. Esa misericordia maravillosa, extraordinaria, ¿no?, que llega hasta nosotros. Y por lo tanto, hay una promesa. Hay una promesa de renovar la gloria de Dios. Hay una promesa de renovación, de cambio. Dice el texto: y aconteció que mientras yo profetizaba, aquel Pelatías, hijo de Benaía, murió. Entonces me postré rostro a tierra y clamé a gran voz y dije: ah, Señor Jehová, ¿destruirás de todo al remanente de Israel? Pelatías, hijo de Benaía, murió. En esta visión de Ezequiel, vio morir a uno de los líderes malvados de Jerusalén. A este líder que los llevaba lejos. Pero está la pregunta que nos hace el texto 13 al final: ah, Señor Jehová, ¿destruirás de todo al remanente de Israel? Esta es la pregunta que vamos a responder la próxima semana y que nos va a ayudar a comprender mejor el mensaje que Dios tenía para su pueblo. Un mensaje de esperanza. Un mensaje como el que hoy tenemos. Hoy día también hay un mensaje de esperanza para todos aquellos que han tergiversado perversamente el mensaje de Dios. Hay esperanza. Siempre en Cristo hay esperanza. Oremos para terminar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra y te rogamos que tu Espíritu Santo traiga revelación y motivación al estudio de tu palabra. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amigos, y nos encontramos la próxima semana en un nuevo estudio de la palabra del Señor. Recuerde, vamos a continuar con el capítulo 13 del libro de Ezequiel, capítulo 11, desde el versículo 13. Ahí está, me confundí un poco. Dios les bendiga, un placer estar con ustedes en este día.